Hace unos días se me dio por leer la historia de Pedro, pero cuando cerré la Biblia terminé con el corazón muy apretado. No porque en realidad no la conociera, sino porque traté de leerla con otros ojos. Y cuando la leí me vi reflejado en las grietas de Pedro. Pedro siempre me pareció un personaje con el cual yo me identifico, porque no era el más preparado, no era el más constante, no era el más espiritual. De hecho, era impulsivo, emocional, de esos que primero saltan y luego piensan, y aún así Jesús lo eligió. La silla vacía, un testimonio basado en la historia de Pedro. Jesús pudo escoger a alguien más estable, a alguien más confiable, pero Él escogió a Pedro, un pescador, un tipo que olía a mar, que no sabía predicar ni orar. Y eso me hace pensar y reconocer también que Jesús nunca ha buscado perfección. Él busca disposición. Y ahí empieza todo. Pedro deja su barca, su sustento, su vida entera por seguir a alguien que apenas conocía. Lo hizo porque cuando Jesús lo miró, Él vio algo en su interior que ni Él mismo había notado. Y esa mirada le dio algo, le dio un propósito. Pero bueno, algo que es lo que más me toca a mí de Pedro no es su llamado, sino su proceso. Porque seguir a Jesús no lo hizo alguien perfecto, lo hizo alguien consciente. Pedro siguió fallando una vez, otra vez y luego otra vez, pero siempre volvía. Y esa palabra volver es el centro de todo este video. Porque si lo pensamos, la historia de Pedro es la historia de muchos nosotros. Comenzamos con fuego, con pasión, con ganas de servir. Y luego la vida nos pasó. El cansancio, los errores, las decepciones. Y sin darnos cuenta, un día dejamos una silla vacía. Y no hablo de una silla vacía física, sino ese espacio en el alma donde antes Dios era la prioridad. Esa silla que ocupabas en la iglesia, en los tiempos de oración, en los días que sentías que Él te hablaba de verdad. Esa silla que dejaste vacía, no porque no quisieras estar, sino porque te cansaste. Pedro también la dejó vacía. Después de negar a Jesús, su silla quedó allá, al lado de los demás discípulos, pero vacía. El silencio lo envolvió y lo que más le dolía no era la culpa, era el eco del "te lo dije" que resonaba en su mente. Imaginémonos ese momento. Pedro, el que había jurado morir antes que negar su maestro, termina maldiciendo y jurando que no lo conoce. Y justo ahí Jesús lo mira, pero no con odio, no con decepción, sino con tristeza. Una mirada que decía, aún así te amo. Miremos algo en la Biblia. En Lucas 22:61 dice, el Señor se volvió y miró a Pedro. Esa línea corta tiene mucho peso. Pedro se quebró, salió y lloró amargamente. Ese llanto para mí no fue un llanto así tanto de desconsolación. Fue una silla cayendo al suelo, una silla vacía. Después de la cruz, Pedro no se halla, él no encuentra qué hacer. Y cuando uno no sabe qué hacer, uno vuelve a lo que conoce. Él volvió al mar, al mismo lugar donde Jesús lo encontró por primera vez. Y esto es clave.
Él volvió porque ese era el refugio de él. Y cuando mi corazón se aleja de Dios, los refugios se vuelven jaulas. Juan 21 cuenta que Pedro dijo: voy a pescar, y los demás le siguieron. Esa frase tiene más tristeza de la que parece. Voy a pescar era la forma de decir: ya no sirvo para esto, ya no soy digno. Esa noche no pescaron nada. Y no porque ellos no supieran pescar, sino porque el propósito no funciona fuera de la presencia. Las redes volvieron vacías, como su alma. Pero al amanecer pasa algo. Jesús aparece en la orilla. No los gritó, no los regañó. Solo dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y cuando ellos le dijeron que no, Él les respondió: echad la red a la derecha. Y entonces, otra vez, las redes se llenaron. El milagro se repitió exactamente igual al del primer llamado, porque Jesús no solo restauró a Pedro con palabras, lo restauró con memoria. Le recordó algo: esto empezó con amor y con amor sigue. Pedro, al darse cuenta de quién era, él no esperó, él se lanzó al agua, no le importó mojarse, no le importó el qué dirán, solo quería volver. Y ahí lo vemos, un hombre que falló, nadando desesperado hacia que nunca dejó de amarlo. Esa escena me rompe el alma, porque Jesús lo esperó con fuego encendido, pan caliente y un lugar preparado. Pedro se fue, pero su silla seguía al lado del maestro. Cuando se sentaron a comer, Jesús le preguntó a Pedro algo que a mí me destroza: ¿me amas? Y se lo preguntó 3 veces, una por cada negación. Y casi Pedro fue una lágrima de redención. Jesús no le pidió explicaciones, no le dijo: prométame esto. Antes, todo lo contrario, le dio un nuevo propósito: apacienta mis ovejas. Porque cuando Dios nos restaura, Él no nos devuelve al punto donde caímos. Él nos impulsa a un lugar donde debíamos haber llegado. Y en esa parte es donde la historia se vuelve muy nuestra, porque muchos de nosotros hemos vivido esa misma escena. Nos fuimos, nos cansamos y volvimos a pescar. Y un día, sin esperarlo, Jesús se nos apareció otra vez, en un video, en una canción, en una palabra, en una simple oración que salió entre lágrimas. Y ahí entendemos que Él nunca se fue, que la silla sigue vacía, sí, pero porque nos está esperando, porque nadie más puede ocupar tu lugar en la mesa de Él. Tu historia, tus dones, tu voz, tus lágrimas son únicas. Él no quiere reemplazarte, Él quiere restaurarte. A veces creemos que ya es tarde, que el llamado fue hace años, que el fuego se apagó, que ya no sentimos nada. Pero si Jesús esperó a Pedro después de negarlo públicamente, créeme, Él también puede esperarte a ti. Y lo más bello es que Jesús no fue a buscar a Pedro en un templo. Él fue a su lugar de derrota. Eso me habla de un Dios que no solo reina en altares, sino que camina en nuestras playas del fracaso. Que no solo te espera en el cielo, sino en la orilla de tu cansancio. Él no te dice: vuelve cuando ya estés bien. Él te dice: vuelve, que yo te haré de nuevo.
Y esa silla, la que dejaste vacía, no está cubierta de polvo. Está limpia, esperándote, con una placa invisible que dice tu nombre. Porque no es cualquier silla, es la del Hijo amado que todavía tiene propósito. Pedro, el que dudó, el que negó, el que cayó, fue también el primero en levantarse a predicar. En Hechos 2, 3,000 personas fueron salvas. Si te das cuenta, el mismo que había huido fue el primero en ponerse en pie. Así obra la gracia de Dios. Y si hoy nos sentimos lejos, nos sentimos con la fe apagada, debemos recordar que Jesús sigue en la orilla, no con reproche, con ternura, no con culpa, sino con pan y fuego. Él sigue esperando que saltemos al agua. De pronto dejamos nuestra silla vacía hace algunos meses o años. De pronto solo vamos a la iglesia por ir, pero por dentro ya no estamos. Quizás nadie lo nota, porque es muy fácil manejar las apariencias, pero Jesús sí lo nota. Y aún así, Él nos llama por nuestro nombre. Su voz sigue siendo la misma, suave, paciente y firme. Él nunca dice, ¿por qué fallaste? Dice, ven y desayuna. Y ese ven tiene el poder de sanar todo lo que perdiste. Así que si has estado lejos, si piensas que ya no hay vuelta atrás, mira a la orilla. El fuego sigue encendido y el pan sigue caliente. Y Jesús sigue esperándote como siempre lo ha hecho. Tu silla no está vacía por abandono, está vacía por esperanza, porque el amor de Dios no se apaga con nuestros errores, sino que arde más fuerte cuando lo necesitamos. Pedro aprendió algo que nosotros también tenemos que aprender. La gracia no es el premio de los fuertes, es el premio de los que fallan. Y si todavía respiramos, es porque el Señor aún no ha terminado con nosotros. Vuelve a tu silla, a tu llamado, a tu relación con Él. No importa cuánto nos hayamos alejado, Él ya encendió el fuego, ya tiene el pan caliente y nos está esperando. Créeme que cuando vuelvas, Él no te va a hablar del pasado, Él te hablará de propósito. Y vas a entender que todo lo que perdiste en el camino, Él lo puede restaurar en un solo encuentro. Así que si hay una silla vacía, pero no porque Dios se olvidó de ti, sino porque sigue creyendo en lo que puso dentro de ti. El cielo aún es tu lugar reservado, aún lo tienen ahí para ti. Y Jesús, el mismo que restauró a Pedro, nos sigue diciendo hoy, ven, te estaba esperando.